ciencia para la gente común, es decir, sin lenguaje matemático. Iniciamos nuestras imágenes con el Planetario Municipal de Rosario, y no es por casualidad. Nos pareció que para dialogar sobre el universo era el lugar más indicado. El trabajo que vamos a presentar es una propuesta que luego habrá que profundizar y por lo tanto todo comentario o crítica sean bienvenidos. Con él queremos demostrar que es posible explicar toda la distribución de la materia en el universo con una misma y única teoría. Les pedimos que sigan las imágenes con atención hasta su conclusión final. La física teórica es la rama de la física que elabora teorías y modelos con el fin de explicar y comprender los hechos físicos. En el presente trabajo nos referiremos siempre a la cualidad más evidente de los cuerpos, sus movimientos naturales. La física teórica no es una ciencia exacta. Como su nombre lo indica, se compone de teorías que se van reemplazando unas a otras, siempre hacia adelante. Y el sinónimo de teoría es explicación posible. En siglos pasados a estos científicos no se los llamaba físicos, sino filósofos de las ciencias naturales, lo que hacía más relativas sus explicaciones. Todos habrán visto muchas veces imágenes como estas. Son dos mundos muy diferentes por sus movimientos y muy distantes entre sí, planetas y galaxias. A pesar de su distancia, todos esos cuerpos integran un único universo, de manera que debería haber una sola teoría que explique todos sus movimientos. Intentaremos encontrarla. La física se puede enseñar de tres maneras diferentes: con gráficos y dibujos, con términos científicos y con lenguaje matemático. Los académicos emplean los dos últimos y al primer método no lo ven necesario. A la gente común, el método gráfico es el más comprensible. Cumple el mismo papel que una maqueta para entender bien el proyecto de un futuro edificio. Peter Lewis, profesor del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, perteneciente a la UNR. Como decía el profesor Peter Lewis, toda persona puede concebir otra teoría, pero la nueva teoría deberá cumplir con estas dos condiciones. Uno, deberá explicar todo lo mismo que la anterior. Y dos, tendrá que explicar también alguna cosita más. Para nuestro caso, la anterior es la teoría de Isaac Newton, conocida como gravitación universal. A través de los siglos, las explicaciones de las evidencias observadas iban cambiando de época en época. Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán, conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Kepler, hacia el 1500, suponía que los astros eran movidos por una fuerza centrífuga que partía del astro central y logró hacer varias leyes al respecto. Surge Oliver Cromwell, fue un líder político y militar inglés. Convirtió el país en una república denominada Mancomunidad de Inglaterra.
Durante su gobierno, muchos científicos sufrieron persecución y terminaron concentrándose en Londres. Allí lograron cierta protección del rey. Finalizada su dura época, se formó en dicha capital la Royal Society. En ella se destacaron estos tres personajes: Robert Hooke, un científico experimental inglés muy importante, polemista incansable y un genio creativo de primer orden; Edmund Halley, astrónomo, matemático y físico inglés, conocido por el cálculo de la órbita del cometa Halley; y Christopher Wren nació en Wiltshire, Inglaterra. Fue un científico y arquitecto del siglo XVII, famoso por sus trabajos de reconstrucción de las iglesias de Londres tras el gran incendio de 1666. Fue nombrado Fellow de la Royal Society. ¿Qué hicieron Hooke, Halley y Wren? Hacia el 1600 comenzaron a pensar lo contrario, que los movimientos dependían de una fuerza centrípeta y dirigida hacia dicho astro. Llevaron esa idea a un matemático ya destacado en Cambridge, era Isaac Newton, y este la combinó con un principio denominado inercia. De esa manera, planetas y satélites ni se alejan en línea recta ni se caen hacia el astro central. Sir Isaac Newton, físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal. Newton logró unir lo de arriba con lo de abajo, con una misma teoría. Su idea era una real teoría unificada, ya que explicaba el movimiento natural de todos los cuerpos del universo, pero se refería al universo conocido en su época y que llegaba hasta el último planeta. Las estrellas aún no lo integraban, pues carecían de medición. Edwin Powell Hubble, uno de los más importantes astrónomos estadounidenses del siglo XX, famoso por la creencia de que en 1929 había demostrado la expansión del universo, midiendo el corrimiento al rojo de galaxias distantes. Falleció en 1953. Hubble había logrado descomponer la luz y mediante ese hecho comprobar que las galaxias no respondían a la teoría de Newton. Descubrió que ellas se están alejando y además acelerando. Esto generó muchas novedosas pero solitarias ideas para explicar ese extraño hecho. Los científicos hoy siguen ansiando volver a lograr la unificación, pero lo intentan profundizando cada vez más esas novedades. Proponemos hacer lo contrario, retomar el éxito de Isaac Newton y tratar de amplificar sus logros. Al descomponer la luz blanca en los colores del espectro, siempre salen rayas negras, según el emisor de luz empleado, y si la fuente se aleja, esas líneas se corren hacia el rojo. Al estudiar las estrellas, pudo comprobar por ese efecto que todas las galaxias se alejan y además que se están acelerando. ¿Qué dice la teoría de Edwin Hubble? Establece, como dijimos, que las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia. Esta ley conduce al modelo del universo en expansión y retrocediendo en el tiempo a la conocida teoría del Big Bang. Primero, vamos a recordar bien algunos datos de dicha teoría. La teoría de Isaac Newton afirma que la fuerza de atracción denominada gravedad es la responsable de la caída de los cuerpos en la Tierra y de los movimientos a gran escala que se observan en el universo. Al relacionarse dos cuerpos, la lógica nos diría que ambas masas deberían sumarse, pero no, se deben multiplicar.
Veamos nuestro análisis. Si representamos la atracción con una línea, en el siguiente ejemplo mínimo vemos que siempre el total de atracciones es igual a 20. No son los cuerpos los que se atraen, sino las partículas. Un conjunto de atracciones reunidas nos presenta una resultante, pero ella es virtual. Las líneas finas, número 1, nos señalan las fuerzas y la flecha grande, número 2, sería su resultante. En una materia homogénea, ella estará en el centro. La realidad nos confirma el concepto de partículas. Cada punto de la superficie de la Tierra tiene un valor diferente. Con los satélites, la NASA hizo un mapa con esas variaciones. En el globo terráqueo, con color naranja y rojo, zonas con mayor gravedad. Con color verde y azul, zonas con menor gravedad. Para entender mejor que no debemos pensar en cuerpos, veamos también el ejemplo siguiente. Tenemos dos grupos humanos que están separados por un muro aislante a la luz y al sonido. 30 personas de un lado y 4 del otro. Sería un error decir el personal dice tal cosa, el mismo error decir la patronal responde tal cosa. En todos los casos los que opinan son las personas y lo hacen en este caso usando su celular. En el gráfico 2 vemos que las líneas de comunicación entre ellos serán 30 por 4 igual a 120. Tierra-Luna es un conjunto que gira alrededor de un centro virtual. Este centro es el que sigue la trayectoria que mencionamos de la Tierra. Cuando dibujamos la órbita terrestre hay que distinguir dos cosas. La primera es una elipse perfecta, pero ella se refiere al centro de todo el conjunto. La inferior marca la trayectoria real de la Tierra y tiene un camino sinuoso. Un ejemplo de estas relaciones, veamos, la atracción Tierra-Luna es mayor que la atracción Tierra-pelota de fútbol y aún menor sería la atracción Luna-pelota de fútbol. La gravedad que se destaca es siempre una relación de dos, aunque en forma imperceptible, los cuerpos se relacionan con todo el resto del universo y se va reduciendo con la distancia. Ella, la gravedad, no tiene velocidad, pues existe desde que existe dicha materia. Dos cuerpos relacionados por la gravedad. A medida que se aleja, ella, la masa, disminuye. Indicamos en este gráfico con un segmento vertical el valor de su atracción en cada punto. Uniendo todos los puntos obtenemos la curva virtual que luego graficamos. Un gráfico típico GT se forma volcando el valor de la gravedad dibujada hacia arriba a medida que dos cuerpos se van separando. Eso me da una curva que representaría el DNI de la teoría de Newton. Veamos 2GT. En uno representamos la atracción entre los planetas y en el otro la repulsión entre las galaxias. Hasta aquí, tal cual se indican las evidencias, pero faltarían ahora sus explicaciones. Lo que han visto hasta ahora reúne todas las teorías que los científicos han ido desarrollando a través del tiempo sobre el movimiento de los astros. Lo hemos hecho para refrescar la memoria y recordar bien
cómo ha sido su evolución. El tema de las galaxias, los científicos brindan sus explicaciones, pero desconectadas totalmente de lo anterior. Einstein dice que es el espacio-tiempo que se curva, otro dice que el universo es un globo que se va inflando y mueve las galaxias, y otro dice que está lleno de materia oscura que causa todos esos movimientos. Nosotros pensamos que con Newton todo se puede explicar. Claro está que haciéndole una pequeña modificación a su teoría. De aquí en adelante ustedes podrán ver en qué consiste nuestra propuesta. Capítulo 4. Definimos así esta teoría porque es la palabra exacta que se adapta a toda idea. Sean realmente una, dos o más las fuerzas integrantes, siempre nos interesará su resultante final. Newton pensaba que era una, aquí supondremos que son dos. Estas dos son las condiciones que, según el profesor Lewis, la nueva idea deberá cumplir. Para tener seguridad de que cumplimos con la condición 1, le vamos a copiar exactamente el gráfico inicial a Newton. No haría falta hacer ningún ejemplo real, ya que siempre su teoría resultó exitosa. Es más amplia porque una fuerza no puede invertir su sentido a mitad camino. Siempre es atractiva o siempre es repulsiva. En cambio, una resultante sí puede hacerlo. Nuestra idea consiste en que todas las partículas están unidas entre sí, como pensó Newton, pero por dos fuerzas paralelas. Una atrae y la otra repulsa. A la resta la llamamos resultante. En los dos primeros gráficos vemos posibles posiciones de ambas fuerzas. No tiene sentido definir su fórmula, pues mientras la resta no cambie, aceptaríamos infinidad de variantes. No solo logramos explicar así una cosita más, podemos ver allí que nos da respuesta a varias preguntas que eran discutidas. ¿Por qué se alejan las galaxias? ¿Por qué se aceleran? ¿Por qué ambas fuerzas llegan tan lejos? ¿Por qué giran más rápido de lo calculado? Y entonces, ¿dónde está lo novedoso? Recordemos que el cambio que proponemos es cualitativo y no cuantitativo. Y por lo tanto la diferencia se explica así. Newton logró lo expresado en ese gráfico imaginando que solo había una fuerza y ella era atractiva. Pero no existe forma de comprobar que eso es así. Solo vemos los resultados. Aquí logramos exactamente lo mismo, pero imaginando que coexisten dos fuerzas, una atractiva y una repulsiva. La resta entre ambas nos dará una resultante, la que es extremadamente suave. En el gráfico siguiente, bien a escala, donde vemos claramente que la resta de ambas fuerzas es una copia de la idea de Isaac Newton. En el siguiente gráfico hemos definido los 4 grandes sectores del universo: el de los planetas, de las galaxias visibles, de las galaxias no visibles y del supuesto final. En el siguiente gráfico vemos lo mismo, pero en diferente escala. Se aprecia mejor que primero termina en 0 la atracción y más adelante lo hará la repulsión. En este gráfico hemos rebatido la mitad del dibujo para mayor comprensión. Hemos dibujado ambas curvas hacia arriba. De esa forma aparece la resta con un rayado del mismo valor que el rayado de Isaac Newton. Igualmente aparece aquí destacado el cruz final de las dos curvas.
Para las personas que les resulte difícil imaginar los valores de dichas fuerzas, podríamos construir una maqueta de material. Vemos claramente en ella que el carrito en los primeros tramos debe ser empujado. Luego se detiene un momento y al final debe ser frenado. La gravedad que se hace notar es siempre fruto de una relación de dos. Pero los cuerpos, aunque imperceptiblemente, también están relacionados con todo el resto del universo. Ella no se nota, pues se va reduciendo con la distancia. Capítulo 5. El movimiento lateral o de traslación hoy se explica como consecuencia del Big Bang inicial, donde todo comenzó a girar causado por la atracción de un centro mayor y hoy sigue girando por inercia. Sin embargo, aunque así fuera, eso no excluye la posibilidad de que exista una causa complementaria, y esta sería el efecto colateral que mencionamos por haber imaginado que son dos fuerzas y no una las que actúan. Ejemplo de el automóvil. Es un ejemplo imaginario. Un auto viaja inercialmente a 100 km por hora. Hay dos explicaciones que se complementan. Una, en el comienzo el conductor produjo una gran aceleración para lograr alcanzar esa velocidad. 2. Además, al haber desgaste por el aire y el roce de las ruedas, el conductor le da un toquecito cada tanto para mantener ese ritmo. Ahora el ejemplo de los planetas es un caso real. 1. En el comienzo el llamado Big Bang generó su impulso inicial y su puesta en órbita. 2. Se supone que el espacio no es absolutamente vacío, sino que hay partículas sueltas. En ese caso, el suavísimo frenado por dicho roce se compensaría con el leve impulso colateral que hemos mencionado. El posible efecto lateral requiere un detallado estudio por expertos calculistas, pues de producirse algo tan suave sería imposible de detectar con los tiempos reducidos actuales. Los 4 casos que vemos en pantalla son diversas formas de relacionar las cargas positivas y las negativas de dos cuerpos próximos. Lo que no debemos olvidar es que siempre entre signos iguales habrá repulsión y entre signos diferentes habrá atracción. Los expertos en física cuántica ahora tienen la palabra y tal vez encuentren otro ejemplo mejor. Lo que no podemos hacer es ignorar esta situación, pues desde que imaginamos la existencia de dos fuerzas, algún efecto lateral se habrá de producir. Conclusión final. La exposición que terminan de escuchar no es algo terminado. Es solo el comienzo de una nueva idea. Los expertos en astrofísica deberán ver los alcances positivos que ella tenga. Si te ha resultado difícil comprender los gráficos, escucha la forma que estos famosos artistas sintetizarían esta propuesta. Pero antes, un agradecimiento especial a Patricio como a todos los amigos que aportaron ideas para armar este ensayo. Nosotros la sintetizamos así. Si imaginábamos al universo como la obra de un gran artista, bien podíamos decir antes que había hecho una parte de ella con su mano derecha. Ahora, al suponer que usó también su mano izquierda, entendemos mejor cómo la pudo completar y además toda le salió tan perfecta.